En la vida hay momentos tan pequeños que pasan desapercibidos para todos, excepto para quien sabe mirar. Y a veces, en ese instante casi invisible, el destino decide cambiarlo todo. Aquella mañana, la casa de la familia Beaumont amaneció envuelta en un silencio elegante como cada día. Los grandes ventanales dejaban entrar la luz sobre los suelos de mármol, y el aroma del café recién hecho recorría los pasillos interminables de la mansión. En la cocina, Isabelle, la doméstica, trabajaba con la precisión y la discreción que había aprendido tras años de servicio. Su hijo Adrien la esperaba sentado en un pequeño banco junto a la puerta trasera. Era un joven reservado, de mirada aguda y modales tranquilos, acostumbrado a observar más de lo que hablaba. Ese día no tenía clases. Isabelle no podía dejarlo solo en casa, así que lo llevó con ella al trabajo, algo que hacía solo en ocasiones muy especiales. En el salón principal, la pequeña Camille, la hija única de los Beaumont, jugaba en la alfombra persa rodeada de muñecas importadas y juguetes que costaban más que el salario mensual de Isabelle. Tenía apenas 7 años, el cabello dorado recogido en 2 lazos perfectos y una risa delicada que resonaba como campanillas. Adrien la miraba desde la distancia, sin atreverse a acercarse demasiado. No pertenecía a ese mundo. Lo sabía. Su madre también. Sin embargo, algo llamó su atención. Camille sostenía una muñeca de porcelana, pero no jugaba con ella. La mantenía inmóvil, apretándola contra el pecho. Sus labios se movían en silencio como si repitiera una frase una y otra vez. Adrien frunció el ceño. No era el gesto de una niña distraída. Era el gesto de alguien que intentaba recordar algo, o no olvidarlo. Cuando la niña levantó la vista, por un segundo sus miradas se cruzaron. Y fue entonces cuando él lo vio. En la muñeca de porcelana, justo en el cuello, había un pequeño símbolo dibujado con tinta azul. No era parte del diseño original. Era reciente. Improvisado. Un círculo imperfecto atravesado por una línea vertical. Adrien sintió un escalofrío. Conocía ese símbolo. Lo había visto antes, en los viejos cuadernos de su abuelo, un hombre que dedicó su vida a estudiar historias antiguas, leyendas sobre niños que recordaban cosas imposibles, marcas que aparecían como señales de algo más grande. Adrien se levantó lentamente y caminó hacia Camille. ¿Quién dibujó eso?, preguntó con suavidad, señalando el cuello de la muñeca. La niña lo miró en silencio durante unos segundos demasiado largos para su edad. Yo no lo dibujé, susurró. Apareció. Adrien sintió como el aire se volvía más denso. ¿Apareció? ¿Cuándo? Camille bajó la voz. La noche que soñé con la casa que se quemaba. Un silencio pesado se instaló entre ambos. Adrien sabía que meses atrás la familia Beaumont había sufrido un incendio en una propiedad antigua en el campo. No hubo heridos, pero fue un accidente extraño, nunca explicado del todo. En el sueño, continuó Camille, yo estaba allí, pero no era yo. Era más grande. Y alguien gritaba mi nombre, pero no me llamaban Camille. La voz de la niña tembló ligeramente. Adrien recordó otra cosa que su abuelo solía decir: cuando un niño habla de otra vida con demasiados detalles, no lo contradigas. Escucha. ¿Cómo te llamaban?, preguntó él con cautela. La niña dudó. Elise. El corazón de Adrien dio un vuelco. Elise era el nombre de la hermana menor del señor Beaumont. Una niña que había muerto en aquel incendio hacía más de 20 años. Nunca se hablaba de ella en la casa. Jamás. Adrien intentó mantener la calma. Podía ser coincidencia. Podía ser imaginación. Pero entonces notó otro detalle. En la muñeca derecha de Camille, apenas visible bajo la manga de su vestido, había una pequeña marca de nacimiento. Un círculo imperfecto atravesado por una línea vertical. Exactamente el mismo símbolo. No era tinta. Era piel. Adrien sintió que algo se movía en lo más profundo de su pecho, una intuición imposible de ignorar. Se acercó un poco más y, con extrema delicadeza, tomó la muñeca de la niña para observarla mejor. La marca no parecía una simple mancha. Tenía una forma definida, como si hubiese sido trazada con intención. Camille no apartó la mano. Al contrario, lo miró con una serenidad inquietante. A veces duele, dijo ella.
Cuando pienso en el fuego. En ese instante desde el pasillo, se escucharon pasos firmes. El señor Beaumont apareció en la entrada del salón. Alto, impecable, con esa autoridad silenciosa que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Su mirada pasó de su hija a Adrien. ¿Qué sucede aquí? Adrien dudó. No podía hablar sin pruebas. No podía mencionar símbolos ni nombres prohibidos sin arriesgar el trabajo de su madre. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Camille se levantó de un salto y corrió hacia su padre. Se aferró a su pierna con fuerza. «Papá», susurró. «¿Por qué nunca hablas de Elise?» El mundo pareció detenerse. El rostro del señor Beaumont perdió el color. Sus manos, siempre firmes, temblaron apenas perceptiblemente. «¿Quién te ha dicho ese nombre?», preguntó con voz grave. Camille levantó la cabeza. «Nadie. Yo lo recuerdo». El silencio se volvió insoportable. Isabelle apareció desde la cocina, alarmada por la tensión en el ambiente. Sus ojos buscaron los de su hijo intentando comprender. Adrien sabía que ya no había marcha atrás. «Señor», dijo con respeto pero con una firmeza inesperada, «la señorita Camille tiene una marca en la muñeca. Igual a un símbolo que, según antiguas historias, aparece cuando un recuerdo no termina con la muerte». El señor Beaumont lo miró como si estuviera evaluando si aquello era una insolencia o una revelación. «Eso es absurdo», respondió finalmente. «Las leyendas no explican la realidad». Pero en sus ojos había miedo. Camille soltó la mano de su padre y caminó hacia el piano que reposaba en una esquina del salón. Nunca había tomado clases formales. Siempre había mostrado poco interés por la música. Sin embargo, se sentó en el banco y colocó las manos sobre las teclas. Y comenzó a tocar. No era una melodía infantil. No era algo improvisado. Era una pieza compleja, antigua, cargada de nostalgia. El señor Beaumont dio un paso atrás. «No puede ser». Era la misma composición que Elise practicaba obsesivamente antes del incendio. Una pieza que jamás fue publicada, que solo ella tocaba en esa casa. Después de su muerte el piano permaneció cerrado durante años. Camille tocaba cada nota sin error. Con la misma cadencia. Con la misma pausa en el tercer compás, donde Elise siempre dudaba. Una lágrima resbaló por el rostro del hombre. «Ella, siempre se equivocaba ahí», murmuró. «Solo yo lo sabía». Camille dejó de tocar y giró lentamente la cabeza. «Ya no me equivoco, papá». La palabra quedó suspendida en el aire. «No, señor Beaumont». «No, señor». «Papá». El corazón de Isabelle latía con fuerza. Adrien sentía que estaba presenciando algo que desafiaba toda lógica. Y entonces ocurrió el detalle final, el que transformó la incredulidad en algo cercano a lo imposible. En la pared, sobre la chimenea, colgaba un antiguo retrato familiar. En él aparecía una niña de sonrisa dulce, sosteniendo una muñeca de porcelana idéntica a la que Camille abrazaba minutos antes. El señor Beaumont, casi sin respirar, se acercó al cuadro. En el cuello de la muñeca pintada en el retrato, apenas visible, estaba el mismo símbolo. Un círculo imperfecto atravesado por una línea vertical. La pintura tenía más de 25 años. Nadie lo había notado antes. Adrien sintió que un estremecimiento recorría la habitación. No era una coincidencia. No era una invención. Algo o alguien estaba regresando a través de aquella niña. El señor Beaumont cayó de rodillas frente a su hija, como si el peso de décadas de culpa y silencio se hubiera derrumbado de golpe. «El fuego», susurró con la voz quebrada. «Yo no llegué a tiempo». Camille lo miró con una ternura que no correspondía a su edad. «No fue tu culpa». Sus palabras no eran las de una niña buscando consuelo. Eran las de alguien que había esperado años para decirlas. En ese momento una corriente de aire atravesó el salón, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Las cortinas se agitaron suavemente. La luz cambió volviéndose más cálida, casi dorada. Adrien observó la marca en la muñeca de Camille. Comenzaba a desvanecerse. No de golpe sino lentamente, como si cumpliera una función y ya no fuera necesaria.
Camille cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, su expresión volvió a ser la de una niña de 7 años. Confundida. «Papá», preguntó con inocencia. «¿Por qué estás llorando?» El señor Beaumont la abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera perderla otra vez. Adrien comprendió entonces que el milagro no era solo el recuerdo imposible ni la melodía perfecta. El verdadero milagro era el perdón. Pero justo cuando pensaban que todo había terminado, cuando la marca casi había desaparecido por completo, Camille volvió la cabeza hacia Adrien y lo miró fijamente. Y dijo en voz baja, para que solo él pudiera escucharla: «No he venido solo por él». Adrien sintió que el pulso se le aceleraba. La voz no era infantil. Era suave, profunda, cargada de una intención que no pertenecía a una niña de 7 años. «¿Qué quieres decir?», susurró, inclinándose apenas hacia ella. Camille, o aquello que hablaba a través de ella, sostuvo su mirada sin parpadear. «Tú también estabas allí». Un escalofrío recorrió la espalda de Adrien. «Eso es imposible», murmuró. «Yo ni siquiera había nacido». La niña ladeó la cabeza con una leve sonrisa enigmática. «No en esta vida». El aire pareció comprimirse entre ellos. Adrien recordó los cuadernos de su abuelo, las páginas llenas de anotaciones sobre vínculos que trascienden el tiempo, almas que se reencuentran para cerrar lo que quedó inconcluso. «El fuego no empezó solo», continuó la voz baja. «Alguien abrió la puerta equivocada». En el otro extremo del salón, el señor Beaumont seguía abrazando a su hija, ajeno a aquel murmullo casi imperceptible. Isabelle observaba la escena con el corazón encogido, incapaz de entender por qué sentía que algo invisible se movía en la habitación. «¿Quién abrió la puerta?», preguntó Adrien, casi sin respirar. Camille extendió lentamente su pequeña mano y la posó sobre el pecho de él. «Tú me advertiste, pero no te escucharon». Imágenes fugaces atravesaron la mente de Adrien con la fuerza de un relámpago. Un pasillo antiguo. El olor a humo. Una puerta de madera entreabierta. Una discusión lejana. Y una sensación insoportable de urgencia. Retrocedió un paso aturdido. «No», susurró. «Eso no puede ser real». La niña parpadeó y por un instante volvió a parecer simplemente confundida. Pero luego su expresión se suavizó con una tristeza infinita. «Prometiste que volverías», dijo apenas audible. «Que esta vez no me dejarías sola». El corazón de Adrien golpeaba con violencia contra sus costillas. No eran recuerdos completos, sino fragmentos, sensaciones que no encajaban con su propia historia y sin embargo, le resultaban dolorosamente familiares. En la chimenea, la llama decorativa del hogar eléctrico titiló sin razón aparente. La luz volvió a cambiar, proyectando sombras alargadas sobre el retrato antiguo. El señor Beaumont levantó la vista, inquieto. «¿Han visto eso?», preguntó mirando alrededor. Isabelle negó con la cabeza, aunque sentía un frío extraño en las manos. Camille dio un paso atrás y miró el cuadro sobre la chimenea. «No fue un accidente», murmuró esta vez en un tono que todos pudieron escuchar. El silencio cayó como una losa. El señor Beaumont se puso rígido. «¿Qué has dicho?». La niña respiró hondo como si reunir fuerzas le costara un esfuerzo inmenso. «Alguien quería que la casa ardiera». Adrien sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa posibilidad jamás había sido probada. Las investigaciones concluyeron que fue un fallo eléctrico. Nada más. Pero en la mirada de Camille había una certeza que no parecía inventada. El empresario avanzó lentamente hacia su hija. «Eso es imposible», dijo, aunque su voz carecía de convicción. «Yo revisé cada informe». Camille lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Revisa el estudio. Detrás del panel de madera, donde guardabas las cartas». El rostro del hombre se descompuso. Ese escondite era un secreto absoluto. Nadie, ni siquiera su esposa en aquel entonces, conocía aquel compartimento oculto en la antigua propiedad. Adrien contuvo la respiración. La marca en la muñeca de la niña, que casi había desaparecido, volvió a intensificarse ligeramente, como si la revelación alimentara su presencia. El señor Beaumont retrocedió pálido. Eso no puede saberlo nadie».
Camille dio un paso hacia él. Tú quemaste las pruebas sin darte cuenta. Un temblor recorrió la habitación, no físico sino emocional. Una verdad enterrada comenzaba a abrirse paso, y Adrien comprendió que lo que estaba ocurriendo no era solo un reencuentro espiritual, sino el inicio de algo mucho más profundo, algo que estaba a punto de desenterrar secretos que llevaban décadas ocultos entre las cenizas. Entre las cenizas de una tragedia que nunca fue completamente comprendida. El señor Beaumont llevó una mano a la frente como si intentara sostener el peso de un recuerdo que comenzaba a fracturarse. Su mente viajaba a aquella noche, el humo espeso, el sonido de las sirenas a lo lejos, el calor insoportable que le impedía avanzar por el pasillo. Recordaba haber intentado entrar al estudio, pero el fuego ya lo devoraba todo. Yo no, balbuceó. Yo intenté salvarla. Camille lo observó con una calma inquietante. Lo sé. Aquellas dos palabras no eran acusación. Eran comprensión. Y eso lo hacía aún más perturbador. Adrien sentía que cada segundo abría una grieta nueva en la realidad. Las historias de su abuelo hablaban de memorias ancladas, de verdades que no podían descansar hasta ser reveladas. Pero nunca imaginó presenciar algo así. ¿Qué había en el estudio?, preguntó, reuniendo valor. El señor Beaumont cerró los ojos. Documentos, cartas, acuerdos que no debían hacerse públicos. Isabelle contuvo el aliento. Sabía que la familia era poderosa, influyente. Había rumores, siempre rumores, sobre negocios oscuros en el pasado, pero nadie se atrevía a mencionarlos en voz alta. Camille caminó lentamente hacia el centro del salón. Cada paso parecía medido, consciente. Él estaba allí esa noche, dijo. ¿Quién?, preguntó el empresario con la voz quebrada. La niña levantó la mirada hacia el retrato familiar. El hombre que te sonreía en la fotografía del despacho. El que firmó los papeles contigo. Un destello cruzó los ojos del señor Beaumont. Henry, susurró. Henry Duval. Antiguo socio. Amigo de juventud. Desaparecido poco después del incendio, tras vender repentinamente su parte de la empresa. Adrien sintió que algo encajaba, como piezas dispersas que finalmente encontraban su lugar. ¿Estás diciendo que él provocó el fuego?, preguntó. Camille negó suavemente con la cabeza. No directamente. Pero sabía que ocurriría. El silencio volvió a apoderarse del salón. Escuché la discusión, continuó ella. Desde la escalera. Hablaban de destruir pruebas, de limpiar errores. El señor Beaumont respiraba con dificultad. Eso fue antes del incendio, murmuró como si hablara consigo mismo. Él dejó la puerta abierta, dijo Camille. Sabía que el sistema eléctrico era inestable. Adrien sintió un nudo en la garganta. Si aquello era cierto, no se trataba solo de un accidente. Era negligencia calculada. Pero yo, la voz del empresario se quebró. Yo firmé esos documentos. La niña lo miró con una ternura infinita. Confiabas en él. La culpa en los ojos del hombre era devastadora. Y cuando el fuego empezó, yo estaba en el jardín hablando por teléfono. No escuché tu primer grito. El aire se volvió pesado. Isabelle se llevó una mano a la boca, incapaz de contener la emoción. Camille dio un paso más hacia su padre. No podía salvarme entonces. Una pausa. Pero ahora sí puedes salvar la verdad. Adrien comprendió que ese era el núcleo de todo. No era un simple fenómeno inexplicable. Era una oportunidad. Una segunda posibilidad para corregir lo que quedó incompleto. Si el compartimento secreto aún existe, dijo Adrien con firmeza, tal vez no todo fue destruido. El señor Beaumont levantó la mirada, como si una chispa de determinación comenzara a encenderse entre las sombras de la culpa. La propiedad fue restaurada, pero el estudio permanece casi intacto. Camille cerró los ojos un instante. La marca en su muñeca volvió a brillar levemente, como si respondiera a una energía invisible. Debes ir, susurró. Antes de que él regrese. Un escalofrío recorrió la habitación. ¿Regrese?, preguntó Isabelle con temor. La niña abrió los ojos.
Ya no había serenidad en ellos. Había urgencia. Sabe que recuerdo. Y no permitirá que hable demasiado. En ese preciso instante el sonido de un automóvil deteniéndose frente a la mansión rompió el silencio como un presagio, y todos comprendieron, sin necesidad de palabras, que el pasado no solo estaba despertando, estaba llamando a la puerta. El sonido del motor apagándose frente a la mansión resonó como un eco del pasado que regresaba para reclamar lo que quedó pendiente. Nadie se movió durante un segundo eterno. Luego el señor Beaumont enderezó la espalda. En sus ojos ya no había solo miedo, sino una decisión firme, casi feroz. Se acabó el silencio, dijo con voz baja pero determinada. Desde la ventana se distinguía la silueta de un hombre bajando del automóvil negro. Cabello canoso impecablemente peinado, traje oscuro a andar seguro. Henry Duval no parecía un fantasma del pasado, parecía alguien que jamás dudó que algún día volvería. El timbre sonó. Camille se llevó una mano al pecho. La marca en su muñeca ardió intensamente por un instante, y luego comenzó a apagarse, como una vela que ha cumplido su propósito. «Es ahora», susurró. El señor Beaumont caminó hacia la puerta principal con pasos medidos. Adrien sintió un impulso irrefrenable de acompañarlo. No entendía del todo por qué, pero sabía que su presencia era parte de aquel momento, como si un hilo invisible lo hubiera conducido hasta allí desde antes de nacer. La puerta se abrió. Henry sonrió con una cordialidad ensayada. «Antiguo amigo», dijo. «Pensé que ya era hora de reconciliarnos». Pero sus ojos no sonreían. Se movieron rápidamente hacia el interior, buscando algo. «¿O a alguien?» «Tenemos que hablar», respondió el señor Beaumont, sin invitarlo a pasar. Hubo un silencio tenso, casi eléctrico. «¿Sobre qué exactamente?», preguntó Henry, ladeando la cabeza. «Sobre la noche del incendio». La sonrisa desapareció. Durante unos segundos el mundo pareció reducirse a ese umbral. Isabelle observaba desde el fondo del pasillo, abrazando a Camille. Adrien permanecía firme, sintiendo como los fragmentos de memoria que lo habían atormentado empezaban a ordenarse con claridad dolorosa. «No sé de qué hablas», respondió Henry con frialdad. Entonces, desde detrás del señor Beaumont, la voz suave de Camille atravesó el aire. «Dejaste la puerta abierta». Henry se quedó inmóvil. Sus ojos se clavaron en la niña. Y por primera vez, el control se quebró. «Eso es imposible», murmuró. «Yo estaba en la escalera», continuó ella con una serenidad que no pertenecía a su edad. «Escuché todo». El silencio se volvió insoportable. El señor Beaumont dio un paso adelante. El estudio no ardió por accidente. Y aunque el fuego destruyó los papeles, no destruyó la verdad. Henry retrocedió apenas, como si el pasado hubiera cobrado forma frente a él. Adrien avanzó entonces, sintiendo una certeza absoluta en el pecho. «La culpa no muere», dijo con firmeza. «Solo espera el momento de ser vista». El rostro de Henry se descompuso. La máscara cayó. Durante años vivió protegido por el silencio, por la culpa ajena, por la ausencia de pruebas. Pero no contaba con algo imposible, la memoria del alma. El señor Beaumont sacó su teléfono. «La policía está en camino». No hubo gritos. No hubo dramatismo exagerado. Solo una verdad que finalmente ocupaba su lugar. Henry bajó la mirada, derrotado no por documentos, sino por el peso de lo que creyó enterrado para siempre. En ese instante la marca en la muñeca de Camille desapareció por completo. La niña parpadeó confundida, y miró a su padre. «¿Qué pasa?». Ya no había rastro de aquella otra presencia. Solo una niña, protegida por el abrazo firme de un hombre que había aprendido demasiado tarde, pero no del todo en vano. El milagro no fue el regreso. El milagro fue la liberación. El pasado había sido escuchado. La culpa había sido nombrada. Y el perdón, finalmente, había encontrado su camino. Adrien sintió que algo dentro de él se aquietaba, como una promesa cumplida a través del tiempo. Comprendió que algunas almas regresan no para quedarse, sino para cerrar lo que quedó abierto y permitir que todos sigan adelante. La luz del atardecer entró por los ventanales, dorando el salón con una calidez nueva. No era la luz de la memoria.
Era la luz del comienzo. Y mientras el eco de las sirenas se acercaba en la distancia, la mansión dejó de ser un lugar de cenizas invisibles para convertirse, por primera vez en décadas, en un hogar donde la verdad había vencido al fuego.